Bueno, comenzamos a hablar de Adepticon, madre mía. A ver si se va sumando gente. Vamos a compartirlo por todos los sitios, que ya estamos en directo. A ver, a ver. ¿Por qué no me estoy viendo nada? Ahora sí, sí, vale, vale. Estábamos con problemitas. No pasa nada. Bueno, pues Adepticon. Uno de los grandes torneos de todo el año. Y no solo torneo, sino como convención, ¿no? Donde pasan muchísimas cosas. Y bueno, por suerte tenemos mucho contenido, muchas novedades de Star Wars Shatterpoint. Y hoy qué mejor que poder hablarlo con todos ustedes en directo, a ver qué cositas nos han mostrado, que son muchísimas, ya se lo adelanto. Y después, en una segunda parte, vamos a hablar del torneo, ¿no? Vamos a repasar un poco el top 8, vamos a ver un poquito de estadísticas, vamos a ver qué listas, qué Strike Teams, bueno, era formato Premier, así que qué listas llevaban los participantes y a ver si esto se corresponde con el meta que vimos pre-Adepticon o si ha habido sorpresitas, ¿no? Si ha habido alguna unidad primaria que se ha metido por ahí entre medias, que no contábamos con ella. Así que nada. Como saben, cuando hago directos no tengo la mejor cámara, tengo que usar la de mi portátil, así que, pero bueno, creo que lo menos importante de todo es estar yo aquí en directo. Vamos a compartir otra vez esto, a ver, para que más gente se sume y enseguida comenzamos. Denme un segundito. Para mí, esta es la parte que odio de crear contenido. El tener que hacer este tipo de difusiones y demás. A ver, un segundo. Ya, en directo. Vale. Que es mucho más divertido, ¿no? Si nos pasamos, si se pasa mucha más gente. Vamos a poner esto por aquí y compartimos en todos los grupos. Para que más gente se sume. Muy bien, pues yo creo que vamos a cortar. Voy a cerrar esto por aquí. Y venga, aguantamos un minutito, 2 minutitos más y empezamos con todo. Voy a poner esto de este modo para verificar que todo correcto. Cambiamos de cuenta. A veces me pongo mi móvil aquí para ver que esté todo bien, porque a veces tengo la doble pantalla, tengo muchas cosas y así tengo claridad de que se ve todo y demás. Mira, aquí estamos. Perfecto. Muy bien, 8 personas ya sumadas. ¿Qué tal? Vamos a esperar, nada, 2 segunditos a que más gente vea el link, que pueda entrar. Y vamos a comenzar. Como estaba diciendo, para la gente que se acaba de sumar, llego a Adepticon, que es una gran convención que se hace en Estados Unidos, creo que es Chicago, me parece. Y bueno, hay torneos de un montón de juegos y además las empresas aprovechan para hacer grandes anuncios, hablar de novedades, etcétera, etcétera. Entonces, nada, buenísima noticia. Hay un montón de cosas que ver de Star Wars Shatterpoint. Yo creo que va a ser un directo de una horita, bastante, la verdad. Pero merece la pena. Yo creo que merece por completo la pena y me apetecía mucho hacerlo en directo con todos ustedes para ver un poco qué opinan, qué piensan, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar esto por aquí. Y listo, venga, yo creo que vamos a empezar ya somos 10. Por favor, en el chat dejen todos los comentarios que quieran. Yo voy a estar pendiente con doble pantalla, ¿vale? Para poder ver qué están opinando y saber un poco sus comentarios y los voy a leer en directo también, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, bueno, estamos viendo ahí a Bosk y a la armera, creo que se llama, ¿no? De Mandalorian, o sea que ya solo con eso creo que merece la pena ver todo, 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 todo. Antonio Zayas dice, muy buenas, aprovecho para darte de nuevo las gracias por tu trabajo y contestarme todas tus dudas. Pues Antonio, para eso estamos, para hacer contenido y todo lo que pueda apoyar con comentarios en Instagram y demás, pues nada, súper bienvenido a apoyar en lo que pueda apoyar. A mí, Bosk, me apetece mucho porque creo que es interesante ver muchos Bounty Hunters, pero es que de pronto, con Mando, que está a punto de salir, y ver más mandalorianos, yo me estoy poniendo muy, muy feliz. Vamos a pasar a lo primero. Uy, ¿por qué no puedo pasar? Ah, aquí. Lo primero, vale, lo primero es que efectivamente ya sabíamos que venía una nueva misión. En las fotos que salieron era como muy chiquitito, no se podía ver nada. Ahora hemos podido tener un poquito más información de cerca. Pero bueno, si miramos esta foto, lo primero que nos llama la atención es que hay muchísimos más objetivos en la mesa. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, son 9 que son los que igual
que en la misión del core, ¿no? En Shifty Priorities. Pero tiene una disposición por completo distinta. Y yo juraría que va a ser muy fácil controlar los objetivos de los bordes, ¿no? O sea, de aquí. Y sin embargo, los 5 del centro van a estar muy apretaditos y a lo mejor incluso una misma miniatura puede controlar varios objetivos. Esto puede ser súper determinante y a mí personalmente me da mucho miedo que sacan bolas gigantes en el centro de muchos personajes, ¿no? Ok, pero y aparte de esto, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, la misión se llama Never Tell Me the Odds, ¿no? No me hables de probabilidades, no me cuentes historias, ¿no? Y bueno, al parecer vamos a tener que, bueno, en la carta, a mí me parece, por lo que estoy entendiendo, en la carta que saquemos del Struggle, va a aparecer un tipo de unidad, ¿no? Ahí estamos viendo arriba Supporting Unit. Entonces, ese tipo de unidad va a estar marcada para ese Struggle. Y cuando ese tipo de unidad que tengamos logre herir a una unidad del rival, vamos a poder gastar un punto de fuerza para mover el Struggle Token un espacio adicional hacia nuestros Momentum Tokens. Así que, ojo, esto es muy interesante, porque claro, muchas unidades primarias pues tienen muchísima capacidad de poder herir, ¿no? Normalmente son los que tienen más capacidad de hacer mucho daño y tener mucho impacto en su activación. Pero las supporting units, por ejemplo, los clones, sabemos de sobra que no es tan fácil. Entonces, si delante tenemos una magna o tenemos una. Y nosotros tenemos unos clones y sale que las supporting units son justamente las que se pueden aprovechar de esto, siguen dañando al meta de un modo un poco indirecto, ¿no? Bueno, quizá me estoy adelantando, pero eso, ¿no? Y también una una unidad de apoyo que tenga dos personajes, van a ser dos ataques, quizás más fácil que logren herir a unidades de apoyo de un solo personaje, que por ahora hay poquitos, pero muy prontito van a llegar nuevas cajas que vamos a ver a continuación, donde eso, viene una única miniatura, un único personaje por unidad de apoyo. ¿Qué pensaría de esto? Me gusta que es distinto. No sé si va a traer mucha diferencia, pero el mapa va a cambiar brutal. Yo creo que eso es lo que va a traer la grandísima diferencia. Pero también creo que unidades, o sea, Strike Teams que conserven mucha más fuerza, ¿no? O sea, que no necesiten gastar tanta fuerza, van a tener ventaja por esto, ¿no? Porque si activas la Supporting Unit 2 veces porque tu primaria hace que tu Supporting Unit haga una acción de combatir para herir a otro, puedes acelerar muchísimo el token. Igual me estoy lanzando demasiado. Ah, es una vez por turno. Es una vez por turno. No, una vez por turno, está bien, está correcto, claro. Eso es para evitar que una unidad de apoyo de dos personajes haga hiere y avance, ¿no? Y dice herir, no dice hacer una acción de combatir. Por tanto, esos ataques fuera de turno de algunas unidades pueden ayudar a esto. A mí me preocupa. Windows o burbuja en esa misión puede ser interesante. Muy, muy de acuerdo, Jorge. ZZKB, creo que eres tú. Si no eres tú, pues Jorge. Muy, muy de acuerdo. Windows ahí, esas burbujas y Ahsoka Tano y demás, esas unidades que pueden hacer un movimiento o que tienen un rango alto de protección o de buff, como Logray y como Chirpa, pueden venir muy bien aquí. Pero bueno, julio, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más tarde. Viene julio. Nos quedan todavía bastantes meses de jugar solamente con 2 misiones. Yo sé que eso a mucha gente le pone triste. Pero bueno, a mí personalmente no me preocupa demasiado, la verdad. Nos han mostrado cartitas ya de unidades. Voy a hablar, no voy a repasar toda la carta, ¿de acuerdo? Porque es demasiado. Voy a comentar cosas importantes. La diferencia, siento yo. Y sí, eres de ZZKB, muy bien. Bueno, infiltración. Miren esa capacidad. Cuando despleguemos a este personaje, en lugar de ponerlo a rango 1 de la unidad primaria, lo vamos a poner a 3. Por tanto, van a estar súper cerca ya de la línea central. Esto puede ser dolorosísimo. Y esto puede significar dolorosísimo para el rival, ¿no? ¿Por qué? Porque muy fácil vamos a poder hacer un mini movimiento, como por ejemplo el Cover Operation, ¿no? Que con pues, el típico, gastas un punto de fuerza, haces un dash y pasan cosas, ¿no? Bueno, en el pasan cosas, en este caso haces un focus y haces un subshooter y terminas a 4 de un rival. Así que estando tan cerquita, va a ser raro no terminar a rango 4 de un rival y vas a poder hacer muchísimo daño. O sea, o al menos tener muchísimo impacto. Pero en misiones donde los objetivos no estén tan lejos, ¿no? O sea, donde
con ese quizás ese movimiento, ese despliegue a 3 y tantito más ya puedas empezar a controlar con un movimiento fuera de turno, hostia, esta unidad puede ser brutal a la hora de meter presión al rival. Es decir, o haces acciones de muchísimo impacto, o te voy a hacer 4-2, 4-2, 4-2 y te voy a ganar muy rápido el primer struggle, ¿eh? Y la partida se puede poner muy, muy en contra. ¿Qué ganas de esta caja? Sí, Currem, tú eres muy imperial y yo sé que esta caja tienes muchas ganas. Te gusta mucho Eden Versio de Star Wars Legion. Y, ¿esto en qué tier deja Pons ya? Bueno, Pons ya se tiene que jubilar. Yo lo siento mucho, en un futuro hablaremos de esto, pero sí. Chiwi. Chiwi. Bueno, Chiwi, 12 de vida. 12 de vida, 12 de vigor. Esto solamente lo tienen Darth Vader y Anakin. O sea, ojito, va a ser unidad secundaria. 12 de vida, creo que es lo más interesante de él. Y por lo que estoy viendo, bueno, una de las quejas principales es que no es Wookiee. O sea, no tiene la palabra Wookiee. Es Rebel Alliance, es Scoundrel y es Scout. Que me encanta, ¿eh? Porque Rebel Alliance se va a poder convertir en un Ewok. Si va Low Grey, por tanto, va a poder mover a Chiwi así gratuitamente por todo el tablero, ¿no? Con su capacidad táctica. Está bien. Lo de Scout seguro que va a haber cositas que van a combar con esto, no solamente con los Ewoks. Es Scoundrel, por tanto, puede ir acompañado de muchas cosas que comban con Scoundrel. Por ejemplo, Mando. Mando y este señor juntos puede ser una locura, puede estar increíble. Y por lo que estamos viendo, es muy support, ¿no? Es una secundaria, es un muro de carne que apoya mucho, que yo creo que es un poco el rol que tienen las películas, sobre todo porque nos están mostrando el Chiwi que acompaña a Han Solo en las películas. Chiwi ya sabemos que aparece desde Clone Wars hasta las últimas películas, ¿no? Con Rey acompañándola. Y bueno, estamos viendo que da cover a la gente que está cerca, primarias y secundarias, así que súper, súper bien. Cuando unidades que están cerca de Chiwi, ¿no? Y mientras que Chiwi no esté herido, puede añadir una pericia directamente a su tirada de defensa. Así que, ojito, que eso nos puede permitir llegar a cosas más interesantes. Y además puede hacer ataques fuera de turno, ¿no? It's not wise to upset a Wookiee, ¿no? No es muy inteligente molestar a un Wookiee. Dice, elige a una unidad enemiga a rango 3, o sea, que esté a 3, y en línea de visión tiras 5 ataques y por cada crítico o por cada daño va a recibir o sea, por cada crítico, por cada resultado normal va a recibir un dañito, ¿no? O sea, un poquito como casi todas estas habilidades de tirar 5 dados y hacer daño, es lo mismo, solo que es rango 3 y línea de visión, que eso ya cambia un poquito respecto a otras. Pero bien, o sea, entonces un muro de carne va a ser difícil de tirar, nos va a costar un punto de fuerza, pero puede suponer el molestar mucho al rival porque va a ser difícil de sacar de la mesa a Chiwi, ¿no? O al menos mandarlo a dormir. Omaha Wargames, mucho. A mí más gusto me da que tenerte por aquí. Currem dice: desde el videojuego me llamó mucho Versio. Sí, sí, sí. Y ojo, porque Versio luego se pasa a Rebeldes. Si no estoy mal, es uno de los personajes que menos sé, porque yo la parte videojueguil de Star Wars no le he tocado prácticamente nada. Pero si no me equivoco, luego se pasó a Rebeldes. Chiwi, justo con un colega le comenté que lo esperaba estilo Legión. Mucha vida, pero quizás sus dados en defensa sean bajos. Pero 12, ojito. Es el tema, solo tiene dos de resistencia, lo cual me parece un poco extraño, pero vamos a ver, yo creo que va a tener bastante curación en su árbol, porque al final aguanta mucho, va a tener muchísimo daño, y creo que en melee va a ser una bomba. Va a ser una bomba, porque además en la miniatura recordemos que tiene esa ballesta, pero tiene una pierna de droide, que va a ser lo que va a usar para dar golpes. Yo creo que va a estar muy interesante. Vamos a pasar a otro. El grandísimo General Solo. Yo creo que todo el mundo estábamos buscando esto de que disparara más rápido, ¿no? Yo creo que yo quería una reacción de que cuando le fuera a disparar, que él pudiera gastar fuerza para meter el disparo antes y condicionar mucho al rival. No le han dado eso, pero le han dado algo similar. Lo primero, tiene una táctica que le va a dar mucho movimiento, tanto a esta unidad como a una unidad que elija, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener que jugar con si la carta está en el deck o está en reserva o ya ha sido jugado. Dependiendo de eso va a mover menos o más. Así que unidad que va a dar muchísima movilidad. Rebelde, Scoundrel, Scout, o sea, bien, va a combar con muchas cositas. Y la habilidad esta de disparar antes, ¿no? De esa tan característica de Han Solo, dice Outnumbered, not ungunned, ¿no? O sea, como superado en número, pero no superado en fuego. Y dice, por un punto de fuerza, reactiva, después de que un personaje en esta unidad hace un ataque, parte de una acción de combate, ¿no? O sea, cuando le estamos activando, esta unidad puede utilizar esta habilidad. Hace un ataque de 5 dados
eligiendo a otra unidad, ¿no? Es un poquito como Aura Sim, ¿vale? Me recuerda un poquito a Aura Sim, porque además te obliga a disparar a otra unidad, no puedes disparar 2 veces a la misma. Pero esa parte pistolera que tiene también Star Wars Legion, que puede disparar 2 veces, pues aquí lo estamos viendo a cambio de un punto de fuerza. Ojo, 9 de vida, solo tiene 9 de vigor. No sé, yo me esperaba un poquito más, la verdad. Tiene como Leia. Y Leia es chiquitilla, ¿no? No, o sea, es una mujer chiquitilla. Yo me esperaba un poco más de vida, la verdad. O Leia tiene 10. Ahora no recuerdo bien, ¿eh? A ver, ahí lo dejo pendiente para el chat. A ver si me pueden decir si la Leia tiene 10 o tiene 9. Porque no recuerdo ahora. 9 me parece bastante poco. Pero bueno. Y su capaz de identidad dice: una vez por turno, cuando una unidad enemiga es herida, después de que el efecto es resuelto, podemos quitar una condición de Han Solo y Han Solo puede hacer un dash. Eso está muy bien, ¿no? Porque vamos a poder quitarle los malus que nos meta el rival y nos va a dar movimiento. Y además, una vez por turno, cada vez que una unidad aliada es herida, o sea, una nuestra es herida por un enemigo, ojo, enemigo, no vale tener exhaust y hacer una acción de movimiento, boom, recibo 3 heridas y activar esta capacidad de identidad de Han Solo. Eso no sirve, es que el enemigo nos hiera a nosotros. Bueno, después de que todo es resuelto, un personaje de esta unidad puede hacer un ataque de 5 dados atacando a ese personaje que hirió, ¿no? Entonces, ahí está otra vez ese disparo rápido de Han Solo. Me gusta, creo que es un personaje muy ofensivo. El problema es que tiene una diana gigante en la cabeza, porque sí, porque al final Han Solo le queremos sacar mucho valor y el rival va a querer dañarlo para que nos cueste más fuerza y que no sea tan útil. A ver, vamos a ver qué. Sí, luego se pasó a Rebeldes, como bien dice Mr. Glass Game. Ojalá pase a Rebeldes, ojalá pase a Rebeldes. Y sí, Omaha, hay demasiadas novedades. Y es que esto solamente es lo que ya sabemos que viene. Ahora vamos a ver todo lo que nos han mencionado al inicio. Y sí, Jorge, estoy muy de acuerdo. Chiwi va a ir con los Ewoks 100%, ¿no? Paplu, por desgracia, es el favorito para ser sacado. Pero bueno, hay más cositas, pero lo dicho, estamos viendo lo principal para no llevar muchísimo tiempo. Y llegan los rebeldes. Soy fan absoluto de rebeldes. De hecho, no lo tengo por aquí. Bueno, aquí tengo un proxy. En Star Wars Unlimited también estoy jugando a los rebeldes. Y bueno, Kanan Jarrus, ¿qué tiene? Ojito, Ojito que tiene porque tiene todo. Primero, tiene 10 de vigor. Que ya aguanta más que Han Solo, que no me parece mal. Pero bueno, 3 de resistencia, ok. Usuario de la fuerza, Jedi, Rebel Alliance, Scoundrel y Spectre. Tiene todo este señor. Y a ver. Tiene Deflect, tiene Ford Push, así que ya no solamente vamos a depender los de la República Galáctica, o los del bien, mejor dicho, porque este no es República Galáctica. No vamos a depender solamente de Plo Koon y de Barris para hacer ese empujoncito con la fuerza. Obviamente va a tener el empujón con la fuerza, o sea, va a poder hacer una capacidad activa a través de su árbol. Estoy convencido porque prácticamente, vamos, todos lo que tienen esto lo tienen también de ese modo. Tiene Deflect, ¿ok? Y tiene muchas capacidades que giran en torno a Rebel Alliance y Spectro, ¿vale? Entonces, vamos a ver muy rápida. Primero, la táctica. A man with two names, ¿no? Un hombre de dos nombres. Un hombre de dos nombres. Al inicio de la activación de esta unidad, si está en la forma activa, ¿no? En la postura de Soresu, refrescamos un punto de fuerza. Y este personaje puede hacer una curación. O sea, puede quitarse un estado o puede quitarse un daño. Si está en Pack Leader, podemos elegir a otro personaje que sea Rebel Alliance para hacer un dash. Y The Chosen Character may dash, then The Chosen Character... y además, si elegimos a un espectro, también Kanan va a poder hacer ese dash. Entonces, no solamente tiene empujón con la fuerza, sino que tiene refrescar fuerza. O sea, Kanan va a ir como 100% en mis strike teams, me parece una barbaridad. Y como este Scoundrel, claro, Hera la había que usar, pero si no, con Mando al lado, también puede pasar muchas cositas, ¿eh? Puede pasar muchas cosas. La Leia Caza Recompensa sí tiene 9, la Rebelde tiene 10, eso es. Yo recordaba que tiene 10. Y que Leia tenga 10 y que Han Solo tenga 9... Coño, que Han Solo es un tiparraco grande. Eso se me hace un poco extraño. Quizás para reflejar un poco la tenacidad de Leia, ¿no? Que es muy tenaz, que no se rinde, que es muy... Y que Han Solo de pronto, en algún momento, cuando se ponían las cosas difíciles, se iba. Puede ser. Y Kanan, su identidad es
Now I know there is something strong in their feet. Ahora sé que hay cosas más fuertes que el miedo. Dice, cuando un Rebel Alliance es herido por un ataque enemigo, después de que el efecto se ha resuelto, Kanan puede hacer curación 2 y puede saltar. Y después, si además esa unidad era un espectro, puede hacer un ataque de 5. O sea, es una locura, es una locura. Es una mezcla entre Luminara, entre Ahsoka. Es una pasada. Es un tipo que va a defender a sus amigos, a sus aliados. Me parece que lo han reflejado súper bien. Pasamos a Zeb, que por ahora hay bastantes críticas. 1. Tiene 9 de vigor. Chiwi tiene 12. Yo esperaba que fuera mucho más. Ahora bien, tiene 3 de resistencia. O sea, tiene más durabilidad en mesa en teoría. Pero, lo que... Bueno, es Rebel Alliance, Spectre y Warrior. Por tanto, también puede ser un Ewok. Se puede convertir en Ewok y ponerse tokens y curarse, ¿no? A través de... teniendo a Logray y a Leia en la mesa. Vale. Ok. Lo que es lo más interesante de este señor? Es Lassan Honor Guard, ¿vale? Lo voy a leer porque es un poquito complejo. Cuando esta unidad sea herida, después de que el efecto es resuelto, este personaje puede utilizar esta habilidad. Por tanto, si ya ha sido herida, nos va a costar un punto de fuerza. Tengamos esto en cuenta. Esta unidad gana 2 tokens de herido, perdón, de lesionado, ¿ok? Entonces quitamos, y luego quitamos el de herido y quitamos todos los tokens de daño y una condición. Es decir, nos hieren, pondríamos el tokencito en la parte de herida y C, pues no controlar objetivos, no evitaría que otros disparen si están trabados con él, etcétera, etcétera. Vale. Podemos pagar 1 de fuerza cuando sea la primera vez, bueno, primera y única vez, porque no vamos a poder hacerlo 2 veces. Quitamos el token de herido, ponemos 2 de lesionado, así que estaríamos a un token de herido y a un token de lesionado de que, pues de que Zeb se fuera, pero inmediatamente va a estar por completo en la mesa. Entonces, le estamos dando tokens al rival, pero a cambio Zeb va a estar inmediatamente activo y totalmente funcional en la mesa. No me parece mal, pero habría que mirar mucho si esto merece la pena, sobre todo porque 9 de vigor me parece poquito, ¿no? 9 de vida. Ya sabes que uso vigor porque es el término correcto. Yo me preferiría decir habilidad y preferiría decir vida, pero intento ser correcto con las reglas, ¿vale? Vamos a ver cómo es su árbol, ¿de acuerdo? Porque creo que va a ser muy importante. Y, bueno, tiene capacidades para moverse fuera de turno, dependiendo si es un Rebel Alliance o Spectre, va a mover más o menos. Y it's just something about the feel of their... Es algo de sentir los cascos contra mis puños, ¿no? Una frase que decía mucho en la serie, que dice... Después de que haga un combate, un combate que sea parte de una acción de combatir, esta unidad puede utilizar esta habilidad. Y un personaje de esta unidad puede hacer un ataque de 5 eligiendo a la misma unidad. Así que es un doble tap, es un poco como Luke Skywalker, perdón, como Anakin, que puede pegar 2 veces, aunque Anakin son 2 combates seguidos, o sea, 2 ataques completos, este es solamente tirando 5 dados. Así que para rematar gente nos puede venir bien. Es gratis. No es gratis, perdón, es un punto de fuerza. Si nos van hiriendo o nos autoherimos, todo empieza a costar mucho más. Ese es el problema que tiene Zeb. Pero yo le veo mucho futuro y yo creo que va a ser jugado seguro. Seguimos con Sabine Wren. Este personaje va a ser súper visto porque es mandaloriano. Y ahora, con el mando y con la cajita nueva de mandalorianos que nos han mostrado, más los del core, Sabine se va a ver muchísimo fuera de los espectros. Bueno, my friends make the possible impossible, al revés, the impossible possible. Bueno, tiene 8 de vida, ojo, es blandita, es 8 de vida. Podemos hacer que otras unidades cercanas a Rebel Alliance o espectros se muevan, y si es espectro además gana un Hunker. Tiene Sharpshooter 2, tiene protección, así que va a aguantar un poquito más, va a hacer mucho más dados, o sea, va a hacer mucho más daño porque va a tirar mucho más dados, y siempre que este personaje puede hacer un dash, puede hacer un movimiento, o sea, un avanzar, un trepar o un reposicionamiento, puede saltar en lugar de eso. ¿Dónde tiene efecto esto? Cuando otras unidades hagan mover a Sabine, ¿vale? Esto va a ser buenísimo porque es un salto siempre que queramos, porque es siempre, o sea, siempre que la manden a hacer algún tipo de movimiento, ella va a poder saltar en su lugar.
Y algo que creo que es algo interesantísimo es I'm gonna add some fireworks to the celebration, ¿no? Voy a añadir un poquito de fuego, bueno, de fuego no, de cohetes, ¿no? Sí, de cohetes a la celebración. Por un punto de fuerza, elegimos un objetivo que esté activo, ¿no? No, un objetivo, sin más, que esté a rango 4 de Sabine. Va a tirar 5 dados y todas las unidades que estén a rango 2 van a recibir daño por cada resultado de pericia. Y bueno, y luego Sabine puede hacer un salto. Es muy poco probable. Creo que hay solo una cara. No los tengo aquí cerca. Me parece que hay dos caras, ¿no? Una o dos caras de pericias en los dados de defensa. Entonces... Ah, no, es de ataque, ojo, es de ataque. Kana puede ir perfectamente con Plu si la hora es correcta. No creo, porque Kanan de niño sí podría haber ido con Plo, pero Plo es muy posterior al Kanan adulto. O sea, muy anterior al Kanan adulto. Yo creo que no, yo creo que no. Va a ser eso, del momento. Va a ser como Vader. No, pero sin la parte de República Galáctica. Yo siento. Bueno, creo que es muy poco probable meter daño, pero es cierto que hace daño en área. No es solamente a un personaje, sino que hay 4 personajes en el mapita que hemos visto antes, que hay tantos objetivos en el centro. De pronto puede hacer muchísimo daño en área, aunque va a ser poco probable. Yo no sé qué tanto se va a usar esta. Y bueno, y luego tiene mucho combo con otros mandalorianos y otros espectros, ¿no? Donde va a empezar a hacer focus y demás, va a hacer un montón de locuras. Va a ser una unidad muy buena. Es Clan Ren, Mandalorian, Rebel Alliance, Spectro. Clan Ren creo que solamente va con Bard si en un futuro sale una cajita de mandos del Clan Ren. Si no, creo que va a ser muy situacional. Es como ese shaman que tienen los Ewoks. Mr. Glass Game, me parece muy chula la habilidad de C, bastante situacional, pero te da la opción a que no te roben un punto en un momento crítico. Exacto, exacto. Sobre todo esta parte del momento crítico donde decir, si el rival con este objetivo me gana la partida, nada, pago y Seb se queda ahí y no me la quita, ¿no? Te tiene que dar muchas cositas, pero puede estar bien. También veremos qué hace Hera, porque si Hera hace que otras unidades hagan ataques o fuera de turno y ese tipo de cosas, también puede ser interesante que Zeb esté enterito, ¿no? Y que no tenga condiciones y demás. Veremos. Y Chopper. Chopper, lo siento, gente, es el mejor droide de todo Star Wars. Me gusta mucho K2, me gusta mucho la que va con Lando, que no me acuerdo el nombre ahora. Me gusta mucho R2, por supuesto. Pero es que Chopper es Chopper. Chopper es una máquina de matar y se merece estar aquí. Tiene cosas interesantísimas. Droid, Rebel Alliance, Spectre. Por tanto, Rebel Alliance, Chopper puede ser un Ewok y se celebra en este canal. En Puente 3 se celebra que Chopper pueda ser Ewok. Y punto. Vale. Mayhem. Pedazo de habilidad. Elige una unidad enemiga que esté a rango 2 y tira 3 dados de defensa. Si hay algún resultado de escudo, la unidad gana extenuar. Si hay algún resultado de pericia, gana desarmado. Si hay algún resultado de fallo, gana expuesto. En el mejor de los casos sale uno de cada uno y de pronto hemos puesto 3 estados a una unidad rival porque le da la gana a Chopper. A las malas va a entrar uno, ¿vale? Va a haber 3 resultados iguales, vamos a poner un extra. O sea, siempre va a funcionar. No podemos elegir el estado que queramos, ¿vale? Pero, en el mejor de los casos podemos poner 3 estados porque sí a una unidad rival. Me parece increíble. Luego tiene Jump con Rocket Booster. Tiene... Bueno, this unit wounds an enemy. Cuando Chopper ataque y dañe a alguien, se puede hacer esta habilidad. Elegimos un Rebel Alliance que esté a 2 y ese puede hacer un dash. Y si es un espectro puede hacer un reposicionamiento. Así que Chopper puede llegar a rematar cosas y puede hacer que otros rebeldes se muevan. Chopper liderando a los espectros como tiene que ser. Luego tiene protección inmunidad a pineado, inmunidad a desarmado. Nadie para a Chopper. Es que es buenísimo. Y Is This One of Ours no pueden disparar a Chopper si su deck es. O sea, si su carta está en el deck o está en reserva. Menuda bestia. Creo que vive poquito, creo que vivía 8, pero menuda bestia de miniatura. Manu Franco dice: vas a poner un mínimo de 2 estados. Exacto. Casi siempre vamos a considerar que vamos a poner 2. Y hostia, poner Strain y poner expuesto es muy bueno. Contra algunas cosas, poner desarmado es buenísimo. O sea, todo lo quiero. Todo lo quiero. Y además es por un punto de fuerza. Tú tienes cosas. Me parece una pasada.
No, Aitor, no, si se repite el mismo estado, no, o sea, si salen 3 escudos, no es strain y 2 daños, porque dice, si hay algún resultado de escudo, le pones esto, ¿de acuerdo? O sea, no se stackean como cuando atacas a alguien o le pones una condición a alguien que ya tiene ese estado, ¿vale? No, sí, claro, si tiene el estado previo, sí. Si antes de hacer esta habilidad ya tienes strain y tiras los dados y sale strain, sí le metes el daño. Pero si salen 3 escudos, no es strain, daño, ¿vale? Eso sí que no. Porque dice, si hay algún resultado de esto, le pones. No te habla de. Yo estoy bastante convencido de que no es así. Vale. Y ahora, esto es una locura, la verdad. Y hay tanta información. Y aquí me gustaría mucho saber lo que opinan estas 13 personas que están ahora mismo en directo. Esto es una locura, ¿vale? O sea, yo agradezco muchísimo que nos hayan mostrado la información de algunas unidades. Porque además, claro, me gusta que no den toda la información, porque si no, ya estaría todo en TTS y estaríamos todo el mundo probando, sobre todo ZZKB, que es el más jugón de toda España, yo creo. Estaríamos probando ya todas las unidades. Eso me gusta, que nos muestren algo, pero no nos den toda la información. Me gusta que nos hayan sacado una línea del tiempo de, a ver, ¿qué va a salir aquí? Me gusta que se hayan retrasado cosas, porque en teoría los espectros y Iden Versio, que en inglés se dice Aiden, que lo aprendí el otro día, es muy alemán además, ¿por qué será? Se han atrasado un poquito, porque en teoría tienen que haber salido en mayo, si no estoy equivocado. La misión se retrasa para julio. La cajita de Kanan se retrasa para julio. Que por cierto, lo voy a decir ahora aquí, me parece horrible que nos hayan separado a los espectros en 2 cajas, de 3 miniaturas cada una, y nos cobren la caja como si vinieran 4 miniaturas. Lo dije ya en otro vídeo, lo vuelvo a decir hoy. Me parece horrible. Bueno, no, Not Accepting Surrenders es la cajita de. Creo recordar que era la de Throne, me parece. Agosto. Bien, solo una caja en un mes. Gracias, gracias. Vale. Pero nos acaban de mostrar todo lo que van a sacar en el cuarto del año, ¿vale? O sea que sería octubre, noviembre y diciembre, si no me equivoco, ¿no? Porque si es por cuartos. Y si no, le meten septiembre ya. Me da igual. 5 cajas. 5 cajas. Y encima me estás ya mostrando cosas que van a venir en el 2025. En enero, febrero, marzo, abril, pongamos, ¿no? Por favor, déjenos respirar, que no nos da tiempo a tener todo. Y encima, menudas cajas. Vamos a ver. Esta es, exacto, Not Accepting Surrenders. Aquí hay cosas que decir, ¿vale? Porque no solamente voy a traer fotos, también he estado leyendo mucho para poder traer todo esto. Y es Throne, Calus y 2 agentes del ISB, que es como el servicio secreto, ¿no? Si no me equivoco, del Imperio. Bueno, me parece una belleza de caja, me parece una pasada. Y 2 cosas importantes. Una, eso ya se sabía. Throne va a traer una mecánica similar a la que tienen los Ewoks. Es decir, estoy convencido que va a ser lo de tener cartas adicionales que vas a meter en tu deck y que van a tener efectos en la partida, ¿no? La de los Ewoks es una trampa que tiras un dado, dependiendo de lo que sale, eliges un objetivo, ¿no? Y dependiendo de lo que sale, pues vas a meter daño, vas a meter pineado, vas a desplazar a la gente. O todo junto con el crítico. Vale. Throne va a ir por ahí. Hay unas palabras, es que a veces por cómo es el wording en este juego, no se sabe muy bien, pero hay unas frases por ahí cuando aclaraban cómo usar, o sea, qué pasaba cuando el Ewok se salía de la mesa, tienes que sacar la carta de la trampa, que ponía cartas en plural. Entonces, no sabemos. Claro, puede ocurrir que lleves a Thrawn y lleves a los Ewoks, entonces habría dos cartas. Pero no sabemos si Thrawn va a tener varias cartas, ¿no? Pongamos que tenga 3 trucos o 2 trucos, que los meta en el deck y tengas un deck en lugar de 6 cartas, que son 3 más, no, 7, 3 más 3 más la de Shatterpoint, tener una y otra más. O sea, puede ser hasta 9 cartas. Yo quiero pensar que a lo mejor sí vamos a poder tener más de una. No lo sé. Y la otra cosa, que me ha gustado muchísimo, y que es un spoiler para la gente que no haya visto Rebels, pero lo siento, gente, esto salió hace muchísimo tiempo. Al parecer, Calus va a poder cambiar sus palabras clave con una mecánica del juego. No sabemos cómo. No sé si es que simplemente va a ser cambiando la carta de orden, ¿no? Y vamos a tener dos posturas. Una que va a ser la postura rebelde, otra va a ser la postura imperial. O que de plano, por ejemplo, en Star Wars Legion, había personajes que tú le dabas al rival una carta que era una cosa negativa que te afectaba a ti. Por ejemplo, Cassian, ¿no? No Cassian, por ejemplo, Lando. Y Anakin, por ejemplo, ¿no? Entonces le dabas la carta al rival y era una cosa negativa. Entonces no sé si de pronto le vamos a poder dar una carta al rival
y que le pueda ser o sea, pueda ser Rebel Alliance y entonces apoyarse en moverle y moverte tú o aprovechar que tienes un Rebel Alliance cerca para tú tener algún efecto. Yo creo que va a ser más lo contrario, lo primero que he dicho, ¿no? Que vamos a poder hacer algún cambio con él para que sea parte, que lo podamos incluir también con unidades rebeldes y demás. Me parece que voy por ahí. Pero si fuera algo interno de la propia partida que pudiera cambiar, me parecería top. Y ahí vemos que tiene una cabeza con casco en el dibujito, pero la miniatura no. Sería muy interesante que nos dieran la opción a nivel físico de que poder hacerlo un poquito más rebelde. Algo, ¿no? Porque el spoiler es porque hay un momento de la serie donde tiene un encuentro con Zeb, que pasan cosas muy duras, no voy a explicar el qué, y después pasa a ser un espía del Imperio, ¿vale? Entonces, por eso esta parte de Calus. Solo por Throne ya me han convencido. Sí, sí. Yo es el único palo que de verdad me interesa jugar. Y en Star Wars Unlimited me pasa. De hecho, me ha salido una carta bellísima de él, que es esta de aquí. No sé si se va a ver porque la cámara que tengo aquí es horrible. Pero bueno, yo en principio soy muy de la parte de los buenos, pero Throne es un malo que me apetece muchísimo jugar y disfrutar. Pero bueno, siguiente caja. Beers. El señor Beers, que me gusta mucho, en esa postura así muy de general, ¿no? Así con las manos hacia atrás, rodeado de Snowtroopers. Me parece un acierto por completo. Además, estéticamente me parecen una pasada esas miniaturas, me parecen una belleza. Supongo que traerán cosas interesantes los Stormtroopers. Quiero pensar que van a ser inmunes a pineado. ¿Por qué? Pues como están acostumbrados en la nieve, quizá tienen más capacidad para moverse. No sé, esto es un triplazo que me estoy marcando yo, ¿ok? Pero sí han dicho que al parecer, y además el nombre, Maximum Firepower Squad Path. Al parecer, Beers va a poder tener un efecto en el que hacer daño de forma remota, ¿no? A lo mejor mete una carta o una habilidad suya, una reactiva, algo, donde va a poder hacer daño a un objetivo. Entonces, típica unidad rival que llega a un objetivo para quitártelo, boom, mete el daño, te la hiere, gana el punto, o sea, ganas en un momento el token y encima puedes ganar el control del objetivo. Entonces, ojo, que va a ser una especie de bomba que te va a caer, ¿no? Así, no sé si es una bomba o un walker que te dispara, no lo sé, algo, pero está dicho, al parecer gente que estuvo en la convención, han dicho esto, ¿no? Que va a tener efecto de hacer daño en algún punto del tablero. Sí, sí, el lanzallamas viene en otra caja. Ahora lo voy a mostrar, Manu. Y bueno, esta caja muy interesante. Y me encanta esta dirección que está metiendo la empresa. Atomic Mass Game, que no me sale el nombre, perdón, hasta que he visto el logotipo abajo. Bueno, cajita con 4 pedazos de Bounty Hunters, ¿no? Tenemos a Dengar, tenemos a Boss, tenemos a IG y tenemos al grandísimo Boba, que además me gusta, hay mucho más dinamismo en la miniatura que respecto al padre, ¿no? Me gusta más. La verdad, es la misma miniatura. Yo dejaría jugar en un torneo que yo organice es la misma armadura. ¿Qué cambia? No cambia nada. Es un clon además de él, así que eso. Bueno, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que Ojo, no pone Squad Pack, ¿no? Si vamos a la cajita de atrás, Maximum Firepower Squad Pack. No es una escuadra, es una Unit Pack. ¿Por qué? Porque son 4 unidades secundarias. Nos olvidamos ya de las cajitas siempre que sean de unidad principal, secundaria y apoyo con 1 o 2 personajes. Son 4 unidades secundarias que van a servir para completar otras cajas que tengamos. Me parece un acierto, porque llega un punto en el que ya, sobre todo los malos, no tienen tantas unidades principales importantes y poner a Bosk de unidad principal y 3 randoms Bounty Hunter detrás me parece una tontería. Así que me parece todo un acierto. Y lo bueno es además que cada uno es bastante diferente, ¿no? Uno va a disparar más, otro va a ser de rango largo. Boss solía meter veneno, solía meter así como muchos estados. La verdad, Dengar no tengo tanta información de él. A ver si en el chat alguien nos dice... No es la misma armadura, Django tiene varias. Ya, bueno, pero sabes lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que me entiendes, Pablo. Yo creo que me entiendes. Y bueno, y luego pues Boba pues hará todos los saltos, brincos del mundo mundial, muchos disparos, el lanzallamas, etcétera, etcétera. Me parece todo un acierto esto que han hecho con esta cajita. Y aquí estaba el lanzallamas que estaba comentando Manu Franco. Esta cajita es muy interesante. Es
el momento cuando Crosshair, que es el de Bad Batch, que es el sniper, es cuando ya el chip le afecta, ¿no? Él se queda como guerrero imperial y está cazando a todos los de Bad Batch, temporada 1, ¿de acuerdo? Bueno, y más, pero bueno. Y justamente estos Stormtroopers que la acompañan, pues bueno, son bastante fuertes, una élite bastante buena y efectivamente tienen un lanzallamas. Y han dicho que ha sido todo un reto ver cómo iban a manejar todo esto del lanzallamas. Entonces yo espero un diseño interesante y que no sea simplemente tirar dados y hacer daño en área, ¿no? O sea, yo creo que ojalá haya algo interesante ahí. No sé si meterá algún estado... A lo mejor, sí, un estado de quemado, ¿no? Como en otros muchos juegos que te atacan, te pongo un estado de quemado, cuando te actives, en lugar de hacer 3 daños como con el Exhausted, que te haga 1. Alguna cosita así sería interesante y no solamente puro daño en área, que es lo típico de todos los juegos de este estilo, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Qué más? Y bueno, esta cajita se esperaba, por comentarios que se hicieron, de mira, Lando aparece como unidad de apoyo. Se dijo que a lo mejor Lando era la primera unidad que podía ser, o el mismo personaje, que podía tener principal, apoyo y secundaria. Y es que aquí claramente es la unidad principal, ¿no? Es de Cloud City, ¿no? Cuando él hace bueno, vende a Han y a Leia y demás, y llega Darth Vader. Creo que era la película 7, no, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que es la 5. Me parece que es cuando ocurre esto. Mi pregunta es, ¿cómo gentecilla de la Cloud City, cómo esos oficiales de la Cloud City va a poder hacer frente a Bounty Hunters, a Ewoks, no sé? O sea, vale, son guerreros, son oficiales, han tenido entrenamiento, pero no creo que sean los mejores combatientes del siglo, ¿no? No lo sé. Y Lando, pues Lando se sabe mucho de él, tiene mucha fama, pero nunca ha destacado muchísimo por ser el mejor guerrero, ¿no? Sí ha destacado mucho como piloto, haciendo misiones locas, ¿no? Rescatando cosas, contrabandista, A ver cómo es capaz de enfrentarse. Claro, al final en estos juegos siempre, pues a este tipo de unidades las bufan, ¿no? Las meten bastante estadísticas y habilidades y tal para que puedan combatir con otras, porque si no, obviamente, un Jedi se lo va a cargar siempre en todos los mundos paralelos de Star Wars, tendría que ocurrir. Pero interesante, Lando Calrissian ya con su cajita propia. Me duele no ver al Gran Tarkin en un futuro próximo en el juego. Bueno, ocurre que es que puede pasar de todo, ¿eh? Puede ser que nos saquen 3 cajas sorpresa que ni nos han anunciado y esté Tarkin ahí. Además, Tarkin, el tema de Tarkin es que puede salir en muchos momentos temporales. Yo creo que va a llegar para cuando salga lo de Rogue One, ¿no? Porque ahí falta gente. Krennic, sí, hay Tarkin, ahí puede salir, para Rogue One podría salir perfectamente. Los nuevos Maiden, dice Aitor, pues podría ser. Y Lando seguramente modificados del rival. Puede ser que sea puros trucos. De hecho, creo que había algo que dijeron y no me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Algo dijeron, lo leí por ahí en un artículo y ahora no recuerdo, pero puede ser que sí, seguramente va a tener efectos en el rival. Hombre, Palpatine y Yoda va a ser un momento cuando los van a sacar en un futuro, cuando refloten un poco para nutrir la parte de República Galáctica y seguramente van a salir en una cajita de Palpa contra Yoda, ¿no? Esa lucha que hay en el Senado, ¿no? Seguro. Va a ser como un tipo Vader-Obi, esa cajita carísima de 2. Vamos, estoy seguro, ¿eh? Estoy convencidísimo que va a salir algo así. Además, porque yo siempre pensé que Yoda iba a salir con Wookiees, perdón, por Kashyyyk y demás, pero Chewie no trae la palabra clave de Wookiee. Entonces, para mí, que va a salir otra cajita de Wookiees con Chewbacca dentro. Y ahí sí va a traer la palabra clave de Wookiee. Que en mi opinión tendría que tener la palabra Wookiee, pero bueno, son ideas. Igual en diorama, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y sorpresa, bueno, ya nos están mostrando cositas del 2025. Y es interesante. Pone Squad Pack, ¿vale? Wisdom of the Council Squad Pack. Y bueno, vemos ahí a Mundi, ¿verdad? Y al lado un Padawan. He estado buceando en Wikipedia, en distintas páginas. No he encontrado qué Padawan es, porque es Padawan, ¿de acuerdo? Es Padawan. Ya lo han dicho, la persona que estuvo en directo allí dijo que venía acompañado de Padawans. Y seguramente va a ser un Padawan apoyo. Así que
Esto lo que nos está diciendo es que muy posiblemente vamos a poder tener un Strike Team completo de palitos azules y verdes en mesa. Porque ahora tenemos que meter siempre apoyos de clones y demás. De pronto puede ser que esto signifique que vamos a poder quitar clones y vamos a poder meter Padawans un poquito más flojos que Barrys y que Ahsoka. Y esto puede generar un cambio muy interesante para la República Galáctica. A ver si alguien... Es Kid Fisto. ¿Y yo he dicho Mundi? No, este es Mundi, ¿no? El de la derecha. Yo estoy hablando del de la derecha. El de la derecha es Mundi. Y Fisto es este de aquí de la izquierda, si no me equivoco. Pero ahí me pueden corregir. Exacto. Fisto. Ajá, exacto. Es un Padawan de la misma raza, pero no es Fisto. Creo que es que no se percibe muy bien la cara, pero yo creo es Requesting Your Surrender. Creo que este sí es Fisto y ese es su Padawan Ver. Que, si no recuerdo mal, creo que es Savage Opress, ¿no? El que acaba con él. O es Grievous. Uy, ahora dudo, ¿eh? Ahora dudo. A ver si Pablo, que parece que está muy entendido, si lo saben. Y efectivamente, Manu, en Legión había un jefazo Wookiee y hay gente que compite con puros Wookiees. O sea, yo creo que tiene que ser una caja de Wookiees, porque si no, prendemos fuego a las oficinas de AMG. Es Grievous, ¿no? Vale, ¿y a quién mataba Savage Opress? Que llega a un punto y acababa con Jedis, ¿no? Pero bueno. Bueno, lo interesante de esto es que vienen otros Padawans que no son tan fuertes en teoría, que seguramente van a ocupar el rol de secundarios. Entonces no sé muy bien quién iría como apoyo. Entonces no sé muy bien quién iría como secundarios aquí. Quizá es... Porque pone Squad Pack, o sea, tiene que ser una cajita jugable. Quizá nos meten algún clon. Quizá nos meten algún personaje, un Jedi, un Padawan más fuerte, pero no lo sé. No sé muy bien cómo lo van a enfocar. A dos Jedi genéricos, en una escalera, sí. Yo recordaba que Savage Sorpresa había hecho algo de esto. Y bueno, y creo que ya no hay más cajitas. Efectivamente. Entonces, vamos otra vez a la línea temporal para que tengamos un poco de entender qué está pasando. Y es que, si no hay más retrasos, ¿vale? Ya ha habido retrasos, ya parece que no va a haber muchísimos más. En todo este año 4, o sea, en el 2024 hay 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, falta la caja de los mandalorianos, que no la he mostrado. Espera, la voy a buscar aquí rápidamente. Pensé que tenía ya la foto aquí puesta. Uy, 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 qué fallo, qué fallo. This is the way. Perdón, gente, this is the... Pensé que me había preparado todo. Shatterpoint, a ver si aquí está la cajita. Aquí está la cajita. Exacto. Bueno, la traigo aquí directamente a lo bruto. Y lo vemos aquí. ¡Ah! ¿Por qué no está la foto? Abrir. Perdón. Imagen en una pantalla nueva. Exacto, esta. Y aquí tenemos pedazo de caja. This is the way. Esto me parece una locura. Me parece una locura también. Tenemos aquí a la armera. Tenemos a... Y este personaje, no sé si era Zad. No recuerdo muy bien el nombre. This is the way. No, this is not the way, no. 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 No creo que sean dos miniaturas por el mismo precio. No, porque no puede ser que los dos personajes sean toda una escuadra. Tiene que meter más cositas ahí. No recuerdo el nombre de este mandaloriano, pero que es el de la ametralladora. Paz, eso. Yo dije Zad. Paz Vizsla, exactamente. Esas películas son increíbles. Estoy súper de acuerdo, Pablo. Son brutales. Y esta no sé quién es. Ese es el único que va a tener nombre, ¿no? Yo imagino que es, bueno, va a ser la líder, ¿no? La primaria. Paz Vizsla va a ser la secundaria. Y imagino que estos dos son dos mandalorianos genéricos sin nombre. Y efectivamente va a haber una mesa mandaloriana increíble. Con Mando, con Sabine, mezclando con todo esto, porque esto va a ser el momento temporal. Yo no creo. Bueno, es que la Bo-Katan de ahora, actual, es de República Galáctica. Es del momento cuando Ahsoka estaba luchando contra Maul. No creo claro, es que Sabine es mucho posterior. La Bo-Katan que coincide en momento temporal con Sabine es más adulta. Yo creo que va a salir en futuro una caja de Bo-Katan con el sable láser. Pero sí, con el sable oscuro. Yo creo que va a salir y ahí sí va a poder coincidir. Entonces, creo que esta va a ir con Mando
pero en la otra caja vamos a tener que meter otra unidad primaria, porque no tenemos algo ahí que pueda entrar. Sí, sí, claro. O sea, yo creo que Bo-Katan va a salir varias veces, ¿eh? Tenemos la que salió con Ahsoka, de la Alcatraz Clon, pero luego tenemos la del sable oscuro y luego tenemos la que vuelve a ser otra vez la jefaza, ¿no? De que sale en la serie de Mando. Entonces, yo creo que Bo-Katan va a salir varias veces. Yo creo que sí. Y entonces estos mandos son gente genérica. Son ahí dos gentes genéricas que están ahí tranquilamente y me parece brutal. De hecho, una de mis miniaturas favoritas, que la estoy pintando ahora mismo, a ver dónde están. Aquí, jolín. Una de mis miniaturas favoritas es esta, porque me parece la estética, me parece una brutalidad. Y nada, y es que, de nuevo, esta miniatura es un gesto tan mandaloriano cuando se agachan para meter el misilazo. Me parece brutal. Es muy básica, pero me parece bellísima. Y creo que no me he dejado ninguna caja más, gente. Si me estoy dejando alguna, me dicen. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hablar del torneito, ¿vale? Bueno, ¿algún comentario más que quieran hacer de las novedades? A ver, bueno, yo quiero hacer un comentario, de hecho. Voy otra vez aquí. A ver, esto es un lío. Que yo no estoy tan acostumbrado a hacer directos. Esto no. Estamos aquí. Aquí. A ver, comentario. Tenemos 5 cajas para terminar el año. Tenemos en agosto una, 2 en julio, 3 en junio. Y ahora en mayo, en teoría, tiene que venir Gideon, Mando, Hondo, Bad Batch. Hondo, Bad Batch. Y no sé más. O sea, es demasiado. Ya lo hablé, es demasiado. Pero lo que quiero hacer reflexionar ahora es: ¿no hay ninguna sorpresa? O sea, de verdad, no. O sea, ¿aquí puede entrar algo más? Si aquí pueden entrar más cajitas, a mí me preocupa. Va a ser esto una locura de material. O sea, por un lado, me llena de alegría porque creo que mucha más gente va a poder va a poder jugar esos personajes que le gustan. Ojalá sean competitivos, porque mucha gente se está quejando de eso, que no son tan competitivos y no pueden jugar lo que les gusta, entonces no juegan Shatterpoint y bla, bla, bla. Pero mi problema es, no hay sorpresa. O sea, si ahora mismo convences a alguien, oh, increíble, quiero jugar Shatterpoint porque va a salir los Mandalorianos y voy a poder hacer toda una squad. Tengo que esperarme hasta final de año, no sabemos en qué momento, para tener posibilidad de hacer algo super mega mandaloriano en mesa, ¿no? Quizás se le va el hype, quizás se olvida y ya compra otras 15 cosas y se mete al juego de escaramuzas de Canción de Hielo y Fuego, o se mete al Underworlds de Harry Potter, o entra otro no sé qué, y a lo mejor dice, pues ya, bueno, ya ni modo, ya para todo el tiempo que queda, ya ese dinero ya no lo destino a guardar a esto, ¿no? Por otro lado, pues también puede ser que como en un futuro viene esto, quizá más gente quiera comprar la cajita de mando y entonces se meta rápido en el juego. Pero en mi opinión, o sea, si lo han hecho es porque habrán hecho un estudio de mercado clarísimo donde les compensa muchísimo mostrar todo. Quiero pensar que sí. Además, como van mostrando la información poco a poco, pues más adelante volverá otra vez a ver la novedad de a ver cuáles son las reglas de esta gente. Pero me preocupa que tanta información pueda jugar en contra del juego en el futuro. Porque no va a haber sorpresa y porque mucha gente que ahora tenga ganas, quizá de verdad no gaste dinero en un futuro y no se suma al juego. Pero bueno, es opinión mía. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría saber un poco qué opinan. Y nada, creo que ya está, ya está. Y me gusta, por resumir, me gusta cajitas diferentes. Cajitas de esas 4 unidades secundarias. Bien. Y me gusta Padawans como unidad de apoyo para que podamos quitarnos los clones de en medio y que los que queramos sacar solamente palitos de luz, azules y verdes, podamos hacerlo. Eso me parece todo un acierto. Pablo Torres, yo preferiría que espaciaran los anuncios porque también agobia ver todo eso de primeras. Estoy súper de acuerdo. O sea, yo ahora mismo, yo me quiero comprar. Aún no he comprado los físicos porque no tengo nadie físico con que jugar aquí. Y es gastar dinero a lo tonto y mira que los quiero. Pero yo quiero jugar, sí o sí. Los rebeldes, voy a comprarme esas cajas porque las quiero dejar en la estantería. Han Solo, por supuesto. Throne, yo creo que también. Los Mandalorianos los quiero. ¿Y qué más? Los Bounty Hunters, yo creo que también. Es que todo, porque puede ir con mando. Es que quieras un montón de cosas. Y es un agobio brutal decir todo lo que viene. Y también puede ser, quiero estar en un juego donde... Claro, no tengo que comprar todo, pero quiero estar en un juego donde hay tantas cosas y tantas... Es que es un tema, ¿eh? Es un tema. El juego, dice Manu, el juego tiene un gran hándicap y es la iniciación. Tiene que sacar una caja con tokens, dados, reglas y misiones. Si no, has de pasar por core y los cores casi no se van a jugar en 2 meses. Es muy buen punto. ¿Merece la pena comprarse el core ahora mismo?
por muy bueno que sea Maul y que te vayan todas las listas, por muy buenos que puedan ser los mandalorianos, porque además te vienen mandalorianos en el futuro, quizá no, porque hay tantas cosas que vienen en el futuro que dices, no quiero comprarme el core para comprar unas miniaturas que no voy a usar, solamente por escenografía. Hace falta una cajita de iniciación, como han hecho en otros juegos, exactamente de esceno, tokens, dados, reglas y no sé qué, para que la gente le apetezca y se compre eso y se compre 2 escuadras y ala, a jugar Star Wars Battlefront. Estoy súper de acuerdo contigo, man. Muy, 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 muy de acuerdo. Muy, muy de acuerdo. Y bueno, yo creo que vamos a pasar. Si hay algún comentario lo voy a leer, ¿de acuerdo? Pero vamos a pasar ya a... A ver, vamos a cerrar aquí. Mi buena... aquí, Longshanks. Vamos a hablar un poquito de Longshanks. Bueno, vamos a buscar los eventos. Vamos a ver qué ocurrió en el torneazo de Adepticon. Al final fueron 53 jugadores. Yo creo que mucha gente se apuntó a los torneos de previos, porque todos esos días hubo torneos individuales de distintos tipos y por parejas también. Y si no lo saben, quería hacer un vídeo, no sé si es interesante, de estos otros formatos. Hubo un formato, bueno, en los 3 formatos ibas consiguiendo puntos. Por jugar partidas te llevabas, creo que eran 5 puntos. Según si ganabas la partida te llevabas otros tantos. Si hacías X series te llevabas otros tantos. Y luego esos puntos los podías intercambiar por material del juego. A ver si lo encuentro, ¿vale? A ver si lo encuentro porque material del juego, por ejemplo, cartas foil de personajes que solamente se pueden conseguir ahí. A ver, Star Wars Shatterpoint. A ver, voy a quitar esto un segundo. Grupos. A ver si veo la foto, porque creo que es interesante. A lo mejor no todo el mundo está metido en... Como yo estoy en tantos foros y chats y discords y mierdas. A ver si lo encontramos. Un segundo. Un segundo, un segundo. Mira, aquí me puedo dejar alguna caja. No, están todas vistas. A ver. Es que vi una foto, quiero. Merece la pena que la puedan ver. Porque se puede ver mucho de este material promo. Creo que no. Creo que ya la perdí. No la voy a encontrar jamás de los jamases. No, debe ser en... Es que estoy en 1000 sitios. Estoy en 1000 sitios y no sé en cuáles. Da igual. Pero bueno, el caso es, gente, que estos puntos los participantes de estos torneos los pudieron gastar para conseguir material promo. Entonces, por ejemplo, tenían Obi-Wan, tenían a Vader, tenían un montón de cartitas foil de tus personajes favoritos. Me parece un acierto. Y creo que había algún token también ahí promo que hubiese estado chulo tener. Vale, como saben, 53 personas, ¿de acuerdo? Bajaron un poquito, como unas 10 personas se perdieron. A ver, el chat, que no lo estoy viendo. Aquí. Dice... Sí existen. Lo que veo que falta fuera del core es sacar algún pack de cartas con el Shatterpoint o algo más. Porque tenemos reglas y dados, pero si quieres esa necesitas el core. Eso es cierto. Eso es cierto. Aunque la carta Shatterpoint en muchos torneos, al inicio, para hacer las demos y tal, vieron como cartitas, ¿no? Y la Shatterpoint se podía conseguir foil. Yo tengo una foil por coleccionismo, pero es cierto que sí, también que falla. Hay una parte que está fallando de cómo integrar a la gente nueva. Ahí te doy totalmente la razón. Quizás es una estrategia para obligarles a que compren el core, ¿eh? No lo sé. Bueno, 53 personas y vamos a ver estadísticas generales, ¿de acuerdo? Antes de entrar en todo. Bueno, 28 personas llevaron a Dooku y Dooku fue utilizado en 64 juegos. O sea, no solamente es que lo llevó muchísima gente, sino que fue el personaje más utilizado en mesa. Recordemos que era formato Premier, ¿vale? Entonces todo el mundo tenía que apuntarse con 4 escuadras y eran suizo de 4 rondas y al día siguiente top 8. Top 8 es los 8 mejores, competían entre sí y quien perdía era eliminado y pasaba a la siguiente ronda, ¿vale? Cuarto, semis y final. Entonces es relevante ver las estadísticas porque nos va a decir mucho qué quiso meter la gente en mesa, ¿de acuerdo? Obviamente el único que no fue jugado fue Moff Gideon, porque aún no está la cajita, ya lo vimos, ¿no? Pero, por ejemplo, Vader, el sirviente del emperador, solo un jugador lo llevó y solo un jugador lo jugó una vez en mesa. No lo sacó otra vez. Me juego lo que sea que perdió esa partida, porque si no, lo hubiese sacado mucho más. Esto es lo verdad. Por eso yo hablaba que el meta de Adepticon es la clave. Porque el otro es digital. Y digital, pues venga, voy a probar esta. No, voy a probar esto en esta liga porque a lo mejor no me interesa tanto ganar, ¿no? Lo voy a jugar, pero no es lo mismo que irte a un torneo de 50 y pico personas, donde hay un pedazo de premio, donde hay un estatus, ¿no? Hay una parte de ego, ¿no? A ver quién gana ese torneo.
que va a pasar a la historia. Vader, el sirviente del emperador, solo una persona. Chirpa, 3 jugadores, solo 5 juegos. Leia, 2, 6. Si recuerdan, tenían muy mal win rate, tanto Chirpa como... Bueno, Leia más o menos, Logrey más o menos también, pero no me sorprende para nada que esté tan bajito. Me sorprende bastante para mal que haya tan poquitas partners, solamente 4 personas lo llevaron y solamente estuvo presente en 7 juegos. Anakin no me sorprende, pero Plo Koon, vamos a ver, no entiendo, Plo Koon es buenísimo, y yo sé que sí, Alejo, eres un pesado. Yo estoy imbatido con Plo Koon, ¿vale? Eso no es un indicador de nada, pero de verdad, yo, quitando la lista de Luminara con droides, la lista más fuerte que he jugado, que yo he sentido que puedo enfrentar a cualquier cosa del juego, es Plo Koon, Vader, Sabe Maidens, Arc Troopers y Barry Sophie. Es la lista más fuerte que yo he tenido en manos y que querría jugar mucho tiempo porque creo que puedo ganar a cualquier cosa. Me sorprende muchísimo ver tan poquitos Plo Koon. Muchísimo, muchísimo. Y luego Lux también Bueno, Lux, claro, Lux es que entre que ha salido hace poquito, que no tiene demasiadas sinergias, es un personaje que a día de hoy va un poco más independiente, puedo entender que no se haya visto tanto, ¿de acuerdo? Pero luego, a ver algún comentario. Yo pensaba que Luke saldría en otra caja tipo Core junto a Han Solo y contra Vader y algo más. Sí, bueno, quizá en algún futuro nos saque una cajita así de esas temáticas con Luke Padawan, ¿eh? Un Obi-Wan viejito con Luke Padawan. Podría ser, podría ser. Personajes más jugados, como hemos dicho, 28 personas llevaron a Dooku, 64 juegos, una barbaridad. 28 personas también, Maul, el personaje más jugado hasta la fecha de la historia, ¿de acuerdo? 52 juegos con él. Madde Tolsin 21, no me sorprende para nada. 46 juegos con ella. El Vader 18, me esperaba mucho más gente llevando a Vader y me esperaban más juegos, aunque bueno, está muy presente, ¿eh? O sea, los que lo han jugado lo han llevado, lo han puesto en mesa muchísimas veces. Solo 17 jugadores a Grievous, me esperaba también alguno más. 37. Pero bueno, llegamos hasta 12 personas Obi-Wan, 30 juegos. Pero 1, 2, 3, 4, 5 unidades primarias por encima de él son del lado oscuro de la fuerza. Y esto no sorprende, ¿no? Cuando vimos el meta, que estaba aquí, estadísticas, cuando vimos el meta, antes del... Vemos que quitando... Bueno, que si quitamos a Plo Koon porque tiene pocas partidas, todo es oscuridad. Y Luminara está tan arriba porque se juega con droides ahora, no por otra cosa, ¿sabes? Entonces, y ya solamente Windu aparece en el 8º puesto, que en verdad sería el 7º, ¿no? Si quitamos a Plo Koon, como primera unidad del lado bueno, que de verdad se juega con buenos, ¿no? Porque Luminara, pues eso. No me sorprende, pero qué triste es, y creo que dice mucho de que realmente están mucho más fuertes, ¿no? Si a este torneo la gente lleva esto, es por algo. Y luego ya la siguiente es Windu con 9-19 y Luminara, que ya veremos que se juega muchísimo con droides. Es una lástima que República Galáctica no esté un poquito mejor. Vader es que compite con el otro Vader, e imagino que el Vader del diorama estará en la sopa. También, ese es un buen punto a favor de lo que no había dicho yo. Que efectivamente, como no puedes llevar los dos Vader, la gente dice. Y creo que esto es un. Nos muestra muy bien qué opina la comunidad sobre qué Vader es mejor. Este Vader. Ya está. O sea, si tienes que elegir un Vader u otro, llevas este Vader porque te va con todo. Sobre todo para una lista Premier, que puedes hacer una escuadra core, una escuadra corazón, que puede ser Vader con cosas, y que todo lo demás gire en torno a esa escuadra. Y creo que eso ya solo dice que este Vader es mejor. Al menos para Premier es, sin duda, es mucho mejor. Y sí, Manu Franco, a Windu lo mataron con que costara 6. Y no merece para nada que cueste 6, pero para nada. Le pones que cueste 7 y pones a los Trooper que cuesten 4 y aquí no pasa nada. Y a Pons lo dejas en 3 y aquí no pasa nada y no cambia el meta, ni rompes el juego, ni nada. Estoy súper de acuerdo contigo y habrá un vídeo donde voy a hacer propuestas de cambios. Vale, vámonos a la clasificación, ¿no? Vamos a la clasificación. Bueno, primero, suizo de 4 rondas. Y el top 8 que se clasificó al día siguiente, aquí lo estamos viendo, vamos a ver un poquito que estaban... Bueno, todos son de Estados Unidos, no hay sorpresa, muy poquita gente de otros países viajó. Creo que algún canadiense, efectivamente, porque bueno, queda al ladito. Otro canadiense y ya está. O sea, esto fue Gringolandia y punto, ¿no? O sea, no hay mucha sorpresa.
Vale, vamos a ver qué llevaron. Vamos a ver qué llevaron. Bueno, solamente estuvo este señor con República... hay dos Repúblicas Galácticas. Ojo, hay dos Repúblicas Galácticas. Alec Reyer y Michael E. Strokes llevaron Anakin, Windu, Luminara, Ahsoka, Maul. Bueno, eso fue República Galáctica medio, ¿no? Windu, Obi-Wan. Vamos a ver qué llevó este de Ahsoka con lo... Exacto. O sea, fueron Ahsoka y Maul con todos los mandalorianos y aquí República Galáctica, ¿no? Y aquí pues todo República Galáctica y punto. Y de hecho no podemos ver su lista, lo que es un poco extraño, porque creo que tendrían que poder verse, pero bueno, sin más. Y si vamos al que quedó primero, tiene Gran Inquisidor, ole que hay un Gran Inquisidor ahí, porque efectivamente no es muy visto, no está muy fuerte, buenísimo que encima hayas quedado el primero, o sea, ole, Duncan, ole, con Maul, con Vader y con Luke. A ver con qué iba Luke. Luke lo estaba llevando... ¿Dónde estás? Aquí. Lo estaba llevando con Stormtroopers y con Bounty Hunters. O sea, era un Luke ya llevado al lado oscuro de la fuerza. O sea, que un poquito trampa, ¿no? Pero bueno, al final eso es Premier. Tiene que buscar estas clave y Luke, como funciona también por sí mismo y no depende de otros, es una muy buena decisión. Segundo participante, Aman Khusro, del podcast Helloaders, súper recomendado. Maul, Vader, Dooku y Modre Tolsin. Y el tercero, ojito, Jorge Cabeza estará muy contento, ZZKB, Cad Bane, Dooku, Maul y Modre Tolsin. Así que bueno, creo que no hay ninguna sorpresa. Ojo, que el emperador, el siguiente del emperador llegó al top 8, Ojito que sí funcionó. Claro, seguramente llevó la lista, o sea, lo llevó con los inquisidores, todo junto, ¿no? Y en otro lado, dadomirianos. Pero bueno, cosas que podemos sacar en claro, que la parte de la oscuridad dominó, ¿no? Dominó el top 8. Y si empezamos a mirar, bueno, aquí hay una Padme que iba acompañado pues, de los malos. Hay unos Ewoks que llegaron a la ronda 9, o sea, perdón, al puesto 9 después del suizo, a ver si la partida que jugó con Ewoks la perdió, o sea que malísimo los Ewoks fue lo que hizo que no se clasificaran, pero bueno, tuvo que jugar algo. Aquí hay otros Ewoks, efectivamente, a ver, que también perdió la partida, una la ganó y otra la perdió, ojito, 4-2 contra Vader Luke, ojo, esta partida tuvo que estar muy interesante, muy interesante. ¿Qué cosas más nos pueden sorprender? Bueno, estoy viendo mucha Luminara acompañado de República Galáctica, o de cosas raras, y no tanto de los droides. Es muy buena señal, que se empieza a ver más. El primer Plo Koon, aquí, con Jesse, también del podcast Hello There. A ver, ¿qué lo llevó al Plo Koon? Darth Vader, Plo Koon, Ahsoka Tano, Wolfpack. O sea, lo enfocó más al cuerpo a cuerpo. No llevaba a Barris, me parece que es un error. Me parece un error, la verdad. Pero bueno, si vas con Troopers, Padawan Ahsoka Tano le saca más valor que a Barris, eso sí es cierto. Y luego Maul con Jango Fett y con los mandos, Obi-Wan, Barris. Ah, es que llevas a Barris aquí. Lleva a Barris aquí para también juntar a Obi-Wan con Vader. Ok, ahí entiendo. Pero bueno, los primeros Plo Koon en 16 y 17. Gringolandia, me ha molado la definición. Pues sí, así decimos aquí. Gringolandia por completo. Vale, y creo que no hay nada más así como súper llamativo, ¿no? Creo que no hay mucho más llamativo. Hay Cad Bane, sí, ahí se ven cositas. Pero nada, y claro, es que las nuevas cajas no están en mesa. Y ya hemos visto que los Ewoks que han llegado un poquito arriba es porque han perdido. Solamente uno ganó una partida por ahí. Vale, si nos vamos al top 8, aquí vemos cómo. Bueno, esta es la clasificación final, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí. Primer enfrentamiento del top 8 fue un Maul Vader contra Maul Vader. Fue un 2-1 a favor de Matt Damien Matt, que fue el que quedó top 8, o sea que empezó muy bien. Y 6-3 en heridas, una barbaridad, bastante diferencia. Aman Khusro ganó 2-0. Esto lo he cambiado porque yo ayer lo vi, ponía que había ganado Aman Khusro, pero era un 0-0. Parecía que había sido un struggle 1 larguísimo que nunca habían terminado, a lo mejor por malas decisiones o parálisis, ¿no? Tomando decisiones. Mirror de Maul con la madre. Sería interesante. Vamos a verlo. Vamos a ver si tiene alguna diferencia en sus Strike Teams, porque creo que puede ser relevante. A ver, Aman Khusro. Model Tolsi lleva Savage y las hermanas a la cajita entera. Y Maul lo llevaba con Obi-2 y los supercomandos. Y el otro, que dijimos, ¿quién era el otro? Ya no me acuerdo quién era el otro.
Era Dennis. A ver, Dennis que llevó. Dennis. Ah, mira, no. Él quedó en el octavo. A ver, la madre, la cajita entera. Y Maul lleva a Django y su... O sea, lo único que cambió fue Obitú en contra de Django. Fue la única diferencia. Y ganó, bueno, aparte de por el nivel de juego, quizá tuvo más importancia el Obitú denegando esos ataques, ¿no? Y otro enfrentamiento, otra Madre Tolsin y Dooku contra Ahsoka y Luminara. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué atrevido!, ¿no? ¡Qué súper atrevido! Vamos a ver. Vamos a ver qué estaba llevando. Luminara. Ay, no podemos ver qué llevó. Pero a ver, ¿usó mucho? ¿Usó mucho a Luminara? Sí, aquí lo usó y ganó. Aquí lo usó y ganó. ¡Ojo! Ah, no, claro. O sea que al final sí que lo jugó bastante. Ah, tuvo un bye. Tuvo un bye en primera ronda y ganó 2-0, 3-0. Y se metió al top 8. Uy, uy, uy. Bueno, pero bueno, se arriesgó, pero no es que fuera una locura. O sea, que ha ganado partidas con ellos. Y supongo que. ¿Con qué los llevaría? ¿Con los mandalorianos? Podría ser, ¿no? Que podría ser que los llevara a los mandalorianos. Y el último enfrentamiento, un 2-0. O sea, solamente hubo 3 2-0 y una partida 2-1. Que como saben, un 2-0 no implica nada, ¿eh? A veces un 2-0 puede ser una partida súper reñida que se define por milímetros. Y un 2-1 puede ser un paseo, ¿eh? Ashag y Dooku contra República Galáctica. Y ganó los separatistas. Bueno, se jugó 3 Sabotage Shutdown y un Shifting Priorities. Eso no lo hemos visto. A ver, las misiones se jugaron 11. Uy, esto claro, esto es que mucha gente no lo puso. Eso es que mucha gente no lo puso. Vale. Y a ver, top 2, o sea, Top Cut 2. Tenemos a Dooku Maul. Pues Dooku Maul. Creo que así, a Dooku sí lo he dicho. Dooku y Mode Tolsin contra Maul y Vader. Ganó 2-1, 5 días por cada uno. Ah, ese es que digo yo. Este es el que digo yo que hay un 0-0. ¿Qué pasó aquí? Este 0-0 fue que de verdad no tenía ningún struggle y ganaron simplemente por controlar puntos. Me parece una locura, ¿eh? Me parece una locura que. Bueno, claro, puedo entender que un top que te estás jugando ya pasar a la final, partida súper reñida, tarden mucho los dos jugadores. Quiero escuchar el podcast de Helloder, a ver qué explica Man, porque perdió y 6-5 heridas, ¿eh? Me parece. Quiero pensar que fue un error, pero me cuesta pensar que un error de ponerlo en la aplicación pueda llevar a esto. Y la finalísima. La finalísima fue otra vez Dooku Tolsin. O sea, Matthew Butcher creo que tenía clarísimo que era lo que era el corazón de su lista. Contra separatistas plenos. Y ganó Dooku Tolsin. Entonces, a ver, gente, ¿qué opinan? A ver, comentarios. Curren dice: y eso que cuando salen los Ewoks hubo lloros, porque van a estar rotos. Pobres enanos. Sí, pero bueno, es que es un complejo de llevar, ¿eh? Yo estaba invicto hasta la liga. Una partida la perdí por tiempo y el rival lo controlaba. Y el otro era porque. ¿Por qué fue? Ah, porque, bueno, heridos a punta pala y fue un 2-1 bastante reñido, ¿no? Es que es un complejo de llevar. Y sí, dejaré el directo en el canal. O sea, lo puedes ver en otro momento, sin problema. Pues nada, gente, creo que lo tengo que dejar. Creo que hay problemitas en mi casa. Tengo que salir a mirar qué está pasando. Y bueno, pero bueno, este es el torneito. 53 personas, creo que ha sido todo un récord. Es el torneo con más participantes, por supuestísimo. Muchísimos jugadores, pero un meta muy de Estados Unidos, ¿no? A mí me extraña no ver tanto Vader. Ya. Pues sí, bueno. Uno, dos, tres. Hubo 3 Vaders arriba. Pero sí fue jugado bastante, ¿eh? Tanto en el top. En la final no. En semis hubo uno. Y en cuartos hubo uno, dos, sí. No nos juega tanto, ¿eh? Fíjate que no nos juega tanto. Pero yo creo que era de esperar haber visto más Vader, sí. Ahora, quizá Vader te condiciona mucho, ¿no? De algún modo, bueno, por un lado te puede condicionar mucho, por otro lado no. No lo sé. Ahí estoy un poco dudando. No sé muy bien la. Tenía que pararme un poquito más a analizarlo. Bueno, gente, muchísimas gracias. Ha estado bastante gente continuamente aquí.
en el chat. Muchas gracias por participar. Sé que la cámara no es la mejor del mundo, pero bueno, al final es la que tengo en el ordenador. No puedo poner la buena porque hay un lag ahí con el audio. Gracias por estar tanto tiempo aquí. Creo que ha sido 1 hora y pico, ¿no? Lo que llevamos aquí juntos. Gracias, gente. Les veo en futuros vídeos. Que lo pasen muy bonito. Ojalá estén súper emocionados con tanto Shatterpoint como estoy yo. Y ojalá... Bueno, voy a dejar en la descripción del vídeo el link directo al torneo, ¿vale? Para que puedan ver todos los Strike Teams y puedan inspirarse para sus futuros torneos y futuras liguitas y cosas que hagamos en online. Gracias, gente. Mr. Glass Game, muy buen directo, Alejos. Muchísimas gracias. También, Pablo, muchas gracias. Ha sido un lujazo que estén aquí comentando. Tenía miedo de estar solito, pero qué bueno que sí que se han podido pasar. Gracias, gente. Bonita semana. Chao.